Háblanos, ordena nuestros pasos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se habla de Navidad, es una de las realidades que han sido llevadas tan lejos de la realidad que ya se desconocen muchas cosas y muchos detalles de ella. Y nos hemos relegado al aspecto de regalos, de bondad, de una sonrisa, cosas que son buenas, pero que de repente perdemos el significado de una de las manifestaciones de Dios más significativas para la humanidad, que es la Navidad. Entonces, el día de hoy yo quiero hacer una reflexión en cosas que la Navidad nos enseña acerca de la vida. Hay cosas que podemos aprender de la Navidad, hay cosas que podemos aprender de la celebración del nacimiento de nuestro Señor, de Dios viniendo, Dios haciéndose carne y viniendo a cumplir la obra de salvación para nosotros. Así que yo te pido que abras tu corazón, que abras tu mente al Señor en esta hora. Les voy a pedir que vayan al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 al 21. San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice la palabra del Señor que el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una historia preciosa, es una historia que realmente debe de llamar nuestra atención porque ocurren cosas allí que solamente Dios puede justificar. Ocurren cosas allí que van en contra de nuestro sano juicio, de nuestro criterio y de lo que conocemos de la vida. Por eso es importante que le pongamos atención. Aquí tenemos el caso de esa ocasión en que María y José están preparándose para casarse, ¿verdad? Y eso me hace pensar en aquella porción de la palabra que habla de que cuando va a llegar el fin de los tiempos, se habla de que se casan y se dan en casamiento, hablando de cómo nosotros nos descuidamos, de cómo nosotros nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho y de cómo nosotros tenemos nuestra atención en las otras. Nos hemos acomodado, quizás somos gente decente, quizás somos gente noble y trabajadora, pero el propósito de Dios queda fuera de nuestra agenda. Así dice en Mateo 24, hablando del fin de los tiempos, que
en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La pobre María y José, ambos, bueno, pues estaban precisamente embargados en el afán, en el propósito de casarse. Nada malo con ello, pero es una evidencia de cómo se desarrolla la vida humana y de cómo simplemente nos acomodamos y seguimos caminando a pesar de que hay promesas serias, a pesar de que Dios ha puesto delante de nosotros un juicio. Porque saben, estábamos estudiando en la clase hablando de Dios y de cómo Dios, el apóstol Pablo les hablaba a los atenienses acerca de Dios y de cómo Dios fue el creador de los cielos y la tierra, de cómo no debemos confundir a Dios con oro ni con plata, etcétera, etcétera. Pero en un momento llega él y dice que el asunto de estar confundido con esas cosas, Dios lo perdonó por cierto tiempo, pero llegó la hora en que Dios dijo no, el hombre tiene que arrepentirse, porque hay un juicio, viene un juicio que está establecido en el orden de Dios, en el que su hombre delegado para eso, al que él también resucitó, va a ser el juez y va a establecer justicia. Amén. Entonces tenemos que pensar, estamos celebrando la Navidad, ¿qué significado hay en esto? ¿Qué nos recuerda esto? ¿Por qué vino Jesús? ¿Y qué nos espera mañana? En referencia a ese mismo plan. Porque el plan de la venida del Señor Jesucristo no ha terminado. Amén. Así que vamos a entrar a revisar del mismo texto donde estábamos leyendo allí de Mateo capítulo 1 sobre María y José en el momento de cómo ocurrió lo que se refiere a la Navidad. Entonces, vamos a hablar de la lección número 1 que yo veo en todo esto, es que Dios viene a nosotros y cambia el curso de nuestras vidas. ¿Ustedes se imaginan María o José? Cualquiera de los dos. María está afanando que la ropita, que la acomodadera, que cuando me mude, que lo que va a pasar, y de repente se le aparece este ángel y la bendice, ¿verdad? Pero entonces cambia totalmente la realidad de la vida de ella. Y la vida de ella era: me voy a casar, voy a tener niños y con mi marido nos vamos por ahí, que es una casita, que es una cosa. El ángel le dijo: hija mía, vas a salir embarazada, pero no de José. Y entonces vas a tener un hijo. Cosa que la consternó. Ella dijo: güey, un momentico, pero si todavía no me he casado, ¿cómo voy a...? Sí, vas a salir embarazada, pero vas a tener un hijo y vas a llamar su nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. De repente María tenía que abandonar sus pensamientos, todo el futuro que ella había pintado de lo que iba a pasar con su vida con José, porque Dios vino y cambió totalmente el curso de su vida. Una de las cosas que tenemos que entender, y que es asimismo una enseñanza de la Navidad, es que Dios viene y cambia el curso de nuestras vidas. Si leemos la historia de lo que pasó con María y José, a partir de ese momento fue
todo totalmente diferente a lo que ellos estaban planeando. Y tenemos que pensar en nuestras vidas. Sí, tenemos dolores, tenemos experiencias, tenemos traumas, tenemos logros, conquistas, tenemos propuestas. ¿Cuánto estamos dispuestos a ofrendárselas a Dios en el altar de la vida? Porque Dios viene a nuestras vidas y Dios cambia rotundamente nuestro ser. Lamentablemente, es mi experiencia personal y conozco mucha gente que Dios trata con sus vidas, Dios les dice, Dios esto, Dios les... Y de repente es como si Dios no hubiera hablado. De repente es como si no hubieran tenido esta experiencia o aquella. Y siguen en la corriente de la vida, en la corriente que nos impulsa a todos los seres humanos. Y en ese sentido tenemos que pensar en esta lección. Dios viene a nosotros a cambiar el curso de nuestras vidas. Yo iba a ser piloto y esto es lo más alto que los he podido llevar. Rotundamente se cambió el rumbo de mi vida. El apóstol Pablo andaba persiguiendo la iglesia. El Señor Jesús apareció, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, lo traumatizó, lo atribuló, lo puso en una condición y después le dijo, yo voy a cambiar el curso de tu vida. Y lo hizo el apóstol a los gentiles. Moisés fue a averiguar al monte. Yo quiero ver qué es lo que hay en ese monte. Bueno, subió allá arriba y desde ese momento su vida cambió totalmente. Tenemos que pensar. A veces queremos venir a Dios y como cuando vamos a la ATM, vamos a la ATM para buscar más gasolina para seguir haciendo lo que tengo planificado, ¿verdad? Para buscar más recursos. A veces venimos a Dios así, venimos a Dios, oh, Dios, tengo este problemita, arréglamelo para yo seguir por donde quiero ir. Pero Dios quiere cambiar el curso de nuestras vidas. Yo no sé si este video funciona, si el sonido sale por ahí. No se preocupe. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿qué vamos a hacer con las intenciones de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar con estas nuevas ondas, con nuestras nuevas aspiraciones, con esta nueva agenda que Dios ha traído a mi vida? ¿Qué vamos a hacer? Porque de lo que decidamos depende el resto de mi vida. Y no solamente eso, también esto tiene que hacernos pensar en el proceso en el que determinamos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo decido? A lo mejor a tu papá o llamas al pastor o a tu líder de grupo o a quien sea o a un buen amigo y le dices, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? He visto a Dios de esta manera y tengo esta inclinación. ¿Qué voy a hacer? La segunda lección de la Navidad nos ayuda a cubrir esto. Hay un problemita cuando empezamos a tomar ese tipo de decisión. Y el problemita es que nosotros tenemos miedo
de lo que la gente va a decir. Es que nosotros quizás ya hemos hecho compromisos con la gente en términos generales, compromisos casuales, compromisos simplemente de que me he comprometido con mi boca antes de entender el plan de Dios para mi vida. Y de repente no quiero hacer cosas que el otro se pueda sentir mal o que el otro pueda pensar mal de mí. Eso le pasó a José cuando el ángel se apareció a él y le habló. Dice en el versículo 19 que como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en lo secreto. José dijo, cuando María viene a decirle esto, él dice, bueno, niña, yo tenía un muy alto concepto de ti. Pero lamentablemente esa historia no me pasa por la garganta. ¿Qué es eso de que vas a tener un hijo por obra del Espíritu Santo? Somos adultos, ¿verdad? Así que él decidió, bueno, yo la quiero mucho, pero yo no puedo aceptar esa vergüenza, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí cuando ese muchachito salga, que no se parezca a mí? Entonces José tenía sus planes y lamentablemente eso es algo que me da a mí la segunda lección. Es que tendemos a hacer malas decisiones influenciadas por la gente. Aquel dijo esto de mí, el otro espera aquello, la gente opina esto, la gente... Es increíble la cantidad de prejuicios y de falsos conceptos que existen acerca de la iglesia, acerca de Dios, acerca de los miembros de la iglesia, de los pastores. De que hay malos ejemplos, de que hay circunstancias, sí, pero cuando usted hace un juicio, cuando se hace una investigación sobre un caso que ocurre en 3 millones de personas, usted no coge 5 gente y ve lo que le pasa a esas 5 gente para entonces decidir lo que le pasa a estas 3 millones de personas. No. Tenemos que hacer una investigación más a fondo, una investigación que sea más, ¿cómo se llama? Más correspondiente con la cantidad de personas que son afectados por esto. Pero la gente en nuestros días no quieren que tú les des un testimonio de tu vida, porque dice, bueno, eso es una ocasión, pero son muchos los millones de gente que no lo tienen. Pero cuando son cosas que les interesan, cuando son cosas de ganar dinero, de lo que sea, se entusiasman tanto sin investigar a cuánta gente le fue bien haciendo eso. Y así la gente han participado en muchísimos fraudes. Hay unas cosas que le dicen pirámides y cosas así, que comienza uno, que ponen esto, que ponen lo otro, y de repente está el pleito y hasta salen 2 o 3 muertos por causa del problema que se arma. Porque no investigamos a fondo, porque no buscamos las suficientes razones, porque no tomamos decisiones de una manera seria. Y en muchas ocasiones simplemente nos llevamos de la gente. Sea que hay gente que queremos agradar, o sea que hay gente con los que no queremos tener pleito. José iba a dejar a María, no porque él no la quería, dice la palabra que la quería, la respetaba y por eso no quería que ella sufriera. O sea, le iba a tapar el daño, pero él se iba a salir del asunto. Mucho temor de lo que iban a decir
la gente. Dos cosas son importantes que nosotros tenemos que saber a la hora de tomar decisiones que nos ayuden. La primera es que la gente, aunque a veces son buenos amigos nuestros, aún son familiares nuestros, son gente, pueden ser bien interesadas en nosotros, pero tenemos que entender que todo el mundo no está bajo la agenda y el plan de Dios. Y antes, por el contrario, la palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Cuando tú vas a Efesios capítulo 2, en los versículos 1 al 3, dice la palabra que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Si pueden subrayar eso ahí. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Y quizás ustedes puedan decir como yo, ¿qué estás hablando? Yo era un muchacho chévere. Yo nunca fui donde un brujo a hacer una cosa rara. O me metí en ambientes raros, así, buscando cosas espirituales para tú decir que yo estoy bajo el maligno. Pues mira, la palabra de Dios dice que en la forma que yo me conducía antes de venir al Señor, me conducía según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Lo que pasa que a veces no entendemos la dinámica, es que el diablo nos engaña como engañó a Eva y nosotros decimos soy yo y en verdad yo me puse de acuerdo con el malo. Y ya son mis propósitos, pero los propósitos que él logró que yo le comprara. Entonces, no podemos depender de lo que dice la gente. Y entiéndanme bien claro, no estoy hablando de que no puedes depender de la dirección de tus padres, de que no puedes de la instrucción de la palabra de Dios, de que no puedes depender de las leyes que hay en un país. No es de eso que estoy hablando. Estamos hablando de muchas decisiones como la de José, en la que él se iba a ver bien raro en la comunidad y él dijo, no, yo en ese lío no caigo. ¿Entienden eso? Tenemos que entender que no podemos depender de lo que dice la gente porque mucha gente está bajo el maligno. Y lo segundo, con respecto a hacer esa decisión, necesitamos entender, necesitamos darnos cuenta de que cuando venimos a Dios hay una nueva dinámica de vida y en esa nueva dinámica de vida el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Eso fue lo que Pedro le dijo a aquellos que les predicó en el libro de Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo y ellos le dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Porque matamos al Señor. Él le dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de sus pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos dirija, nos capacite, nos dé poder, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Esto no es asunto de esquema social. Esto no es asunto de cantidades de personas. Es asunto de que el Espíritu Santo esté en mí y me guíe por el camino del bien. Es asunto de que el Espíritu Santo haga una obra en mi vida de manera tal que yo dé los frutos. El fruto del Espíritu Santo se vea en mi paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Entienden eso? Entonces, a la hora de tomar decisiones no podemos
hacerlo por presión social, sino que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la lección número 2 es, aprendemos que en la Navidad no podemos tomar decisiones por la presión de la gente. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se enderezó José? Bueno, porque el ángel de Dios vino y habló con él. Y entonces, de esa manera, fue que él pudo resolver las cosas. Cuando vivimos con Dios, cuando caminamos con Dios, Dios se manifiesta y entonces podemos entender qué viene de Dios. ¿Qué viene de Dios? Ustedes tienen padres, tienen hijos, tienen amigos cercanos, hermanos, y se conocen. Uno tiene expectativas con cierto tipo de persona, con cierta persona. Y si te dicen que esa persona hizo algo, tú dices, no puede ser. Esa no es la persona que yo conozco. Nosotros necesitamos esa relación con Dios para saber lo que viene de Dios. Por eso fue que cuando José estaba considerando hacerlo, se apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando podemos entender lo que viene de Dios, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Por eso la vida de comunión con el Espíritu Santo es importante, para que lo conozcamos. Y es verdad que hay un proceso, sí, pero y es que a veces de antemano pensamos: no, Dios a mí no me va a hablar. No, el Espíritu Santo a mí no se me va a manifestar. Yo no he estudiado tanto, yo no conozco tanta Biblia, ¿verdad? Yo no soy pastor. Nos encerramos en prejuicios en vez de abrigar la fe. La fe que nos enseña que el que a Dios se allega sabe que Él está ahí y sabe que de Él va a salir la bendición. Es lo que dice Hebreos 11:6. Y ahí es donde tenemos que estar parados. En el Dios que conocemos, en el Dios que se ha manifestado a nosotros, en el Dios que nos ha dado su Espíritu Santo, y entonces podemos saber lo que viene de Él. Entonces podemos saber lo que viene de Dios. Y saben una cosa, Dios no solamente sabe tu idioma, Dios sabe cómo tú sabes. ¿Sabías eso? Dios sabe cómo hacerte entender que es Él. A José no le mandó a María: María, mira, tú le explicas así y así. Y no. Dios dijo: yo tengo que decírselo. Y el ángel del Señor se le apareció a José en sueños, a donde María no podía entrar. El encanto de María no alcanzaba. Y de allí le vino la convicción a José de que el santo ser era obra del Espíritu Santo. Necesitamos saber qué viene de Dios. Pero si de antemano yo no creo que Dios se manifieste a nadie, pues entonces
nunca voy a saber qué viene de Dios. Nunca voy a saber qué viene de Dios. Entonces, esa fue la lección número 3. La número 4, y esa es la última que voy a compartir con ustedes, y es, no solamente necesitamos saber qué viene de Dios, sino cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando con lo que está ocurriendo? En el versículo 21 dice, en la explicación del ángel, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Como dijo el ángel, de acuerdo a la descripción de Lucas, en Lucas capítulo 2, le dijo, os ha nacido hoy en la ciudad Cristo el Señor. Os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor. El propósito de todo esto no era establecer un nuevo sistema de cómo se tienen hijos, ¿verdad? Porque la verdad fue que fue un método diferente, totalmente. Pero Dios no estaba buscando establecer un nuevo sistema de cómo tener hijos. El propósito de Dios era traer al Salvador. Y el propósito de Dios estaba preestablecido desde el principio, cuando el mismo Dios de los cielos le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y por eso María, virgen, tenía que dar a luz. Porque no era la simiente del hombre, sino la simiente de la mujer. Fíjense cómo las cosas de Dios, después que nosotros nos sentamos, lo obedecemos por la fe, de repente tenemos el panorama completamente claro delante de nosotros. Porque cuando Dios dice que de la simiente de la mujer, yo me imagino que por esos siglos pasados, después de eso, cuando se leía la ley, cuando se leían los profetas y se hablaba de esta realidad y de la simiente de la mujer, yo me imagino que ellos decían, eso está raro, eso no cuadra con el resto de la revelación, ni de lo que Dios ha enseñado, ni con los sistemas genealógicos que Dios nos ha enseñado. Pero si conocemos el propósito de Dios, vamos a estar donde debemos estar. Vamos a estar donde debemos estar. La verdad es que toda esta revelación solamente podía proceder de la mente de Dios. No había hombre que pudiera dar y lograr que ocurriera algo como esto. No hay hombre. Pero ¿cómo sabemos? Porque si nosotros nos vamos a la historia no tan vieja, un poquito más reciente, como Jim Jones en las Malvinas, ¿cómo se llama la isla donde fueron allá a Sudamérica, donde fueron y se murieron? Las Guyanas, donde murieron tanta gente envenenadas, ¿verdad? Porque no conocían a Dios. Ellos conocían a Jim Jones, pero no conocían. Y
todos los otros engañadores y falsos cristos que han aparecido a través de la historia. Nosotros necesitamos conocer el propósito de Dios para que no nos desvíen tras prebendas y confusión. En resumen, hemos aprendido de esta historia de la Navidad, hemos aprendido 4 lecciones. Número 1, Dios viene a nosotros y cambia el curso de nuestra vida. ¿Cuánto ha cambiado tu vida por tu encuentro con Dios? Piénsalo. Número 2, tendemos a tomar decisiones influenciados por la gente. No es la manera de decidir en el Señor. Necesitamos entender que viene de Dios. ¿Ustedes recuerdan a los discípulos cuando Jesús estaba con aquella mujer en el pozo? La samaritana. Y ellos se aparecen y dicen, él se ha pasado el día sin comer una cosa, ahorita le da un yello, ya eso es un término más moderno. Ahorita se nos enferma el maestro, pero el Señor, cuando fueron a presionarlo y decirle, Señor, ya deja eso, ven, vamos a comer que te va a dar un mareo. Él le dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cómo se refleja eso en mi vida? ¿Cómo se refleja eso en tu vida? Es algo que la Navidad tiene que ponernos a reflexionar. Vamos a entender que viene de Dios. Y por último, necesitamos conocer el propósito de Dios. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que postrarnos, tenemos que adorar a Dios por su infinita misericordia. Porque nosotros nos descarriamos, porque nosotros los rechazamos. Como dice en el libro de Romanos, que aún habiendo conocido a Dios, no lo reconocimos como tal. Nos envanecimos en nuestros razonamientos. Como decidimos que no era importante aceptar la sabiduría de Dios, dice el verso 28 de Romanos 1. Lo rechazamos, lo pusimos a un lado, empezamos a adorar a la criatura antes que al Creador. Y de ahí en adelante todo fue cambiando, todo fue revolucionando, todo fue enfocándose en el hombre, todo fue tratando de mantenernos sin ser controlados por él. El Salmo 2 dice bien claro que los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, quitemos de nosotros sus cuerdas, quitemos de nosotros sus ligaduras. En otro sentido, que no nos venga él a imponer nada, que nosotros podamos ser libres. Una de las palabras favoritas para envolver a las masas en propósitos que no son divinos. Necesitamos entender que viene de Dios y necesitamos conocer el propósito de Dios. El propósito de Dios te va a ayudar a entender que viene de Dios. Así que mientras cantamos, venid fieles todos, ángeles cantando están, gloria en las alturas, casita de la montaña, pensemos en lo que hemos aprendido de la Navidad. Pensemos en cómo Dios quiere cambiar nuestras vidas y qué respuesta le vamos a dar. Una respuesta que no esté determinada por la presión de los otros. Una respuesta que más bien procuramos de entender
¿qué viene de Dios? Y una respuesta que sabemos que sigue el propósito que Dios ha establecido. Así sí podemos cantar Navidad para todos, la felicidad. A cantar. Es la noche de amor y de paz. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre del cielo, bendito seas. Ciertamente eres Dios y no hay como tú. Ciertamente nos alumbras y tú nos mandaste el Salvador del mundo, hermoso propósito que llega hasta nuestros días. Padre, te pedimos que nos ayudes a aceptar el cambio que quieres hacer en nosotros, a servirte, entendiendo, tomando decisiones no por las presiones sociales ni de personas que apreciamos, sino por tu revelación y por tu palabra. De manera que entendamos que viene de ti y qué propósito quieres cumplir con nuestras vidas. Te pedimos que tu espíritu sea evidente en nuestra mente y en nuestro corazón para servirte como tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.